Los saluda Luis Mondragón, autor del blog Abaco en el periódico El Colombiano, vía Twitter en @profemondra y demás redes sociales, trayéndoles el análisis técnico que tiene validez previo a la apertura del mercado del día martes 28 de octubre. El comienzo de la semana muestra un Colcap retrocediendo casi un 1%, el índice logra sostenerse por encima de los 1.600 puntos, el volumen continúa siendo débil, a duras penas se aproxima a los 114.000 millones de pesos. Por su parte, el Standard Poor's con un retroceso en el día del 0.15%. Vemos entonces a Ecopetrol, hoy que desciende más del 3%, desde el punto de vista técnico no es bueno que haya roto una importante zona de soporte que venía trayendo cercano a las 2.950 pesos aproximadamente. Así entonces, paulatinamente ese sesgo bajista sigue teniendo validez. El promedio móvil de 20 periodos es claramente en dicha dirección, al igual que el de 40. El índice de fuerza relativa, que tímidamente había salido de la zona de sobreventa, parece ser que nuevamente se dirige a entrar a la zona de sobreventa. El MACD nunca logró brindar señal de compra. Los volúmenes en promedio han sido muy parejos a lo largo de las últimas semana y media, y hoy Ecopetrol fue la acción con mayor volumen, con más de 19.159 millones de pesos negociados. Tenemos a Cemento Argos, la preferencial cae el 2.82%, la acción ordinaria cayó el 1.36%, acción que a lo largo de la semana previa, una zona cercana a 10.500 no fue fácil de rebasar, una zona previa de soporte se le convirtió en resistencia. En el día de hoy rompe a la baja a promedio móvil no solamente de 200 periodos, pero también finaliza por debajo del de 20 periodos, y así logra en el intradiario buscar una zona de soporte que tomó lugar en la primera semana del mes de octubre, dejando la acción vulnerable para que nuevamente visite una zona cercana a los 9.700 pesos. Acción que, al similar al caso de Ecopetrol, todavía sigue con un sesgo bajista de mediano plazo. Índice de fuerza relativa, que entraba a zona neutra, parece ser que intenta salir de la misma. Y el MACD, que había hace una semana y media atrás brindado señal de compra, ahora parece ser que se direcciona a hacer lo contrario. Pacific Rubiales con el 4% de retroceso, acción que en la semana previa se van a cercana a 35.000, siendo un soporte previo, pero eventualmente a mediados de septiembre y en la última semana se le convirtió en resistencia. Pues como vemos en el día de hoy, comienza la jornada difícil dada una análisis por parte de Goldman Sachs de lo que será el futuro del commodity del petróleo para no solamente el final del presente año, sino también del año 2015, lo cual obviamente afecta negativamente a acciones del sector petrolero. Observamos entonces como una zona previa de soporte por lado de los 33.500 también fue rota a la baja. Hoy visita un mínimo de 31.800 pesos, cierra la jornada en los 32.220, donde prácticamente se ubica el promedio móvil de 20 periodos. El promedio móvil de 40, ya como lo había hecho previamente a mediados de octubre, el de 20 periodos que había roto a la baja el de 20, el de 40 se presta a hacer lo mismo, y así entonces en el día de hoy esa zona de 32.000 es una importante zona de intermedia de soporte. En caso tal de no lograr sostenerse en los actuales niveles, queda también, recordemos, como mediados de octubre en los intradiarios se visitó zona cercana a 28.000 pesos y fue importante detonante para eventualmente con las colas de piso tener una importante recuperación en precio. El índice de fuerza relativa por el momento continúa en zona neutro. Los volúmenes han estado muy por debajo en las últimas 3 jornadas de lo que típicamente venía negociándose para esta acción. El MACD, que hace también una semana y media brindó señal de compra, por el momento no ha hecho nada distinto. Canacol, más del 6% a la baja, acción que ha sido de las más golpeadas dentro de toda esta situación difícil que vive el sector energético y en particular los precios del petróleo, que vienen a la baja y de manera muy fuerte. Hoy, sin embargo, cuando el petróleo arrancó con una tendencia netamente bajista, logró a lo largo de la mitad de jornada recuperar terreno y logró finalizar en el caso del WTI por encima de los $80 el barril, el Brent por encima de los 85. Por el momento entonces Canacol parece ser que continúa entre una zona de consolidación donde una zona cercana a 6.500 obra como soporte, la resistencia aproximándose a esa zona de los 7.800 donde también está ubicándose por el momento el premio móvil de 20 periodos. Hoy el volumen fue importante para Canacol con respecto a las últimas 2 jornadas, cerca de 5.124 millones de pesos negociados. Tenemos a un índice relativa que tímidamente salió también de zona de sobreventa y ahora nuevamente ingresa a la zona de sobreventa. El MACD por el momento no ha brindado señal de compra de manera contundente. Avianca más del 2% al alza, recordemos cómo en los 3.420 aproximadamente encontró un doble piso, a partir de ese momento en adelante fue capaz de recuperar mucho terreno, rompiendo a su vez al promedio móvil de 20 periodos y eventualmente durante la semana anterior 3.650 pesos, una importante zona de referencia que había también tomado lugar en la primera semana del mes de octubre. Hoy, seguramente con base en lo que es el comportamiento del petróleo,
pues logra continuar su ascenso, rompe al promedio móvil de 20 periodos, lo penetra o perfora al alza, lo cual es muy significativo y finaliza en los 3.740 pesos, que a su vez se convierte en el máximo del día. Así, ahora está básicamente lidiando con una zona que en el pasado fue muy importante porque obró como soporte. Existe la probabilidad que ahora sea una importante zona de resistencia en los 3.750. En caso de rebasarla, pues ya tenemos toda otra zona importante, clúster de congestión, que podría llevarla eventualmente incluso a donde se ubica el promedio móvil de 200 periodos por los lados de los 3.930 pesos. El MACD hace más de 2 semanas atrás logró brindar señal de compra. El índice de relativa esquivó entrar a la zona de sobrecompra y por el momento está en la zona intermedia entre la neutra y la de sobrecompra. Hoy el volumen fue importante por segundo día consecutivo para Avianca, con cerca de 6.181 millones de pesos negociados. Grupo Éxito, más del 2,5% de retroceso. Acción que finaliza la jornada en los 28.640 pesos, prácticamente es el mínimo del día y una zona previa de soporte, como podemos observar, de comienzos del mes de octubre. Más recientemente los 30.000, donde se ubica el promedio móvil de largo plazo de 200 periodos, obró como una zona importante de resistencia. El índice de esa relativa va a entrar a la zona de sobreventa y el MACD parece ser que se presta a anunciar venta y el volumen desciende a una tercera parte del que se negoció durante el día viernes y casi la mitad del negociado el día jueves. Grupo Nutresa del 1,45% pero a la baja. A mediados de octubre, por lado de los 26.000 pesos, logró recuperar terreno, incluso en el proceso logró rebasar al promedio móvil de 200 periodos. Sin embargo, en la semana que terminó, los 27.500 aproximadamente se convirtieron en una importante zona de referencia técnica y en este caso de resistencia. Hoy, una vela que erosiona prácticamente el 80% del total de la utilidad generada en el día viernes, y queda próximo nuevamente a testear el importante nivel donde se ubica el promedio móvil de 200 periodos cercano a los 27.000 pesos, que a lo largo del mes de julio fue una zona de soporte. En caso tal de no lograr mantenerse en dicho nivel, otro nivel de 26.500 le aguardaría, como fue un intradiario de soporte al principio del mes de agosto. El MACD brindó señal de compra durante la semana anterior, sin embargo el índice de relativa parece que se direcciona a zona de sobreventa nuevamente. Grupo Avala preferencial, el 1,86% al alza, encontró durante las últimas 2 semanas importante nivel de soporte por lado de los 1.320 puntos o pesos en este caso en particular, y donde también se ubica el promedio móvil de largo plazo de 200 periodos con colas de piso que anunciaron aparentemente una importante reactivación en cuanto a precio. Y como observamos entonces, ha logrado rebasar en el día de hoy los 1.360 pesos, que obró con una resistencia previa por lados del mes de julio, pero que en agosto se convirtió en soporte, y como al rebasar el promedio móvil de 20 periodos, lo cual es muy positivo, lo ubica en una zona previa también que obró como resistencia por lados de los 1.385 pesos aproximadamente, y donde básicamente se va direccionando el promedio móvil de 40 periodos. 1.400 puede ser un nivel objetivo de más corto a mediano plazo. El índice de fuerza relativa durante la semana previa logró salir de la zona de sobreventa anunciando compra, y el MACD en el día de hoy básicamente ratifica lo mismo. El parabólico de compra también se activa en el día de hoy. Y en el ámbito internacional, el Standard & Poor's nuevamente, digamos, dubitativo al comienzo de la jornada, comenzando con un pequeño gap bajista. Vemos entonces como una zona muy cercana a los 1.965 puntos obran como una zona de resistencia, siendo un soporte previo, como podemos observar por lados de julio, agosto, y nuevamente en octubre como una resistencia, y también donde se ubica el promedio móvil de corto plazo de 20 periodos. Muy positivo que luego esta importante caída que tomó lugar hace más de 3 semanas atrás logró recuperar terreno. En el proceso logró rebasar al promedio móvil de largo plazo de 200 periodos, igualmente al promedio móvil de 20 periodos y a su vez al de 120 periodos, que al menos durante el día jueves y miércoles de la semana previa obró como una zona de resistencia. Queda entonces esta importante zona de promedio de 50 periodos por lado de los 1.965 puntos. En caso tal de lograr rebasarlo, pues tenemos una zona cercana a los 1.990 puntos como importante zona a tener en consideración a manera de nivel objetivo, siendo una resistencia previa por lados de junio, que eventualmente en agosto se le convirtió en soporte y que nuevamente puede ser testeada. Bien, damas y caballeros, agradeciendo por último a iBursátil, la versión Pro, o sea, la versión de suscripción, sus análisis de forma independiente y con ideas de inversión y de trading para el mercado local y del MILA son bastante útiles. También sus importantes comentarios acerca de los upgrades o downgrades por parte de firmas comisionistas tanto locales como internacionales proveen un muy buen nivel de información. Al mismo tiempo a Infocapitales, su plataforma para llevar a cabo análisis técnico, pero la versión Plus también paga, me es altamente provechosa para poderles traer el presente videoblog. Me despido con el deseo de que tengan un excelente comienzo de día martes.